grabación y les comparto mi pantalla. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a hablar de bombas en serie. Y bueno, pues las bombas en serie, así como flujo en las tuberías, ¿verdad? Operan con el mismo caudal. Y eso simplemente viene de un balance de masa. Imagínense que yo pongo dos bombas en serie y yo analizo el sistema desde el inicio de todo hasta el final de todo. Bueno, pues si el flujo es permanente, o sea, si las condiciones siempre no cambian con el tiempo, el flujo másico de entrada, ¿verdad?, debe ser igual al flujo másico de salida, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que ρ por A por B de entrada es igual a ρ por A por B de salida. Entonces, y eso no importa dónde pongo la frontera 2, si la pongo aquí o la pongo aquí, de todos modos el flujo másico se conserva. Entonces, y si la densidad no cambia con el tiempo, pues eso ¿qué significa? Significa que es el mismo caudal en la tubería, que pasa a través de la tubería y la bomba 1, que es el que pasa a través de la tubería de la bomba en 2. Entonces, bombas en serie, simplemente por balance de masa, deben de transportar el mismo caudal. El balance de masa así lo establece. Entonces, ahora, por otro lado, entonces el caudal es el mismo, ¿verdad? Pero por otro lado, cada vez que yo meto una bomba en una tubería, yo provoco un cambio de presión, un delta P, ¿verdad? Y si lo divido entre ρg, pues ya tengo el H de la bomba. Entonces la bomba lo que hace es que presuriza el fluido, pero al presurizar el fluido aumenta la energía del fluido, ¿verdad? La altura energética del fluido. Y si pongo varias en serie, pues cada vez que el flujo pase por esa bomba, pues adivinen que se agrega, ¿verdad? Entonces esto lo presuriza en un tiempo y luego lo vuelve a presurizar. Entonces cada bomba, ¿verdad?, provee cierta altura energética al flujo que lo va atravesando. Entonces el flujo aquí viene con cierta altura energética H0, al pasar por la bomba A sube su altura energética y al pasar otra vez por otra bomba A sube otra vez su altura energética. Entonces, a este arreglo de bombas en serie, yo las puedo representar con una bomba representativa, ¿verdad?, cuya altura es la suma de las alturas parciales, ¿verdad? Y el caudal, bueno, es el caudal es el mismo en toda la tubería. Entonces, el caudal de la bomba representativa de las dos es el caudal de las individuales, pero la altura energética de la bomba es la suma de las alturas energéticas individuales. Entonces, esa es la manera en que se plantea esa situación. Entonces, al estar en serie, sus alturas se suman. Entonces, bombas en serie, sus alturas se suman, y si lo quiero representar como una sola simbólicamente, su altura energética sería la suma de las parciales. Bueno, ahora, el efecto es el de sumar las curvas H versus Q verticalmente. ¿Por qué? Como les decía, si yo pongo dos bombas en serie, vamos a suponer que este arreglo funciona, lo pongo a andar a cierto caudal. Es el mismo caudal en 1 que en 2, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una bomba A y opera a cierto caudal, entonces, de acuerdo a la curva, ¿verdad?, de la bomba, a este caudal le va a manejar cierta H, ¿verdad? Pero si son dos bombas en serie, las dos operan al mismo caudal. Significa que la primera bomba opera a esta altura, pero la segunda bomba también va a operar a la misma altura, pero al estar en serie sumaría su H. Entonces, pues simplemente se suman las H. Entonces las curvas de las bombas se suman verticalmente. Ahora, si este arreglo ahora lo opero a otro caudal, ¿verdad?, a otro caudal, igual, la curva de la bomba me dice que a ese caudal, esa bomba me va a operar a cierta H. Pero al poner en serie una con la otra, pues la misma curva a ese caudal me va a aportar la misma altura. O sea, se suman verticalmente, ¿verdad? Y así, si yo escojo distintos caudales de operación, pues todas se van a sumar, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando tengo dos bombas idénticas, sus alturas se suman para un caudal dado. Entonces, simplemente yo propongo distintos caudales y sumo las alturas
de la curva de la bomba, ¿verdad? Y ya tengo, y adivinen qué tengo la curva de la bomba, pero ya de la regla en serie, ¿verdad? Tengo la curva de la bomba de la regla en serie. Entonces, pues bueno, pues esta es la manera de explicar, ¿verdad? Simplemente de que las curvas H versus Q, se suman verticalmente, ¿verdad? Es la razón por la cual, porque a cierto caudal, ¿verdad? A cierto caudal de operación, las alturas se suman. Entonces, nomás hay que proponerlo a distintas condiciones de operación y ya podemos construir nuestra curva H versus Q en serie, ¿verdad? Ahora, como les decía, como las dos bombas son idénticas, pues a cierto caudal, si yo tengo una H, a ese caudal, pues nada más lo duplico, ¿verdad? Entonces, dos bombas idénticas en serie, pues las alturas se multiplican, ¿verdad? Sería H1 por 2, a otro caudal sería H2 por 2, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando son distintas? Ahora yo tengo una bomba A y otra bomba B. Sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Las dos operan al mismo caudal y si yo represento esto por una sola, su altura es la suma de las dos. Pero ¿qué pasaría si ya sumo las dos? Las dos se siguen sumando verticalmente. Pero ahora yo tengo un modelo A y tengo un modelo B, ¿verdad? Y una de las dos va a proveer menos caudal que la otra, ¿verdad? La bomba A provee cierto caudal, mientras que la bomba B provee otro caudal máximo. Entonces, si yo pongo las dos en serie y las dos están trabajando, las dos van a, el caudal máximo posible de la regla en serie va a ser el mínimo de las dos. Porque yo no puedo poner las dos a operar al caudal máximo de la mayor, porque la bomba menor no va a poder hacerlo, entonces no van a poder trabajar las dos. Entonces, cuando yo tengo bombas en serie, cuando yo conecto dos bombas en serie, es importante, ¿verdad?, poner a trabajar las dos. Es importante poner a trabajar las dos como máximo, al máximo caudal de la bomba menor, ¿verdad? Porque si lo pongo a un caudal mayor que eso, la bomba menor no va a trabajar, ¿verdad? La cosa es que las dos trabajen, ¿verdad? Si no, esto no va a funcionar. Entonces, pero otra vez, las dos bombas al estar en serie operan con el mismo caudal. Entonces, si yo supongo un caudal Q1, ¿verdad? Si yo supongo un caudal Q1, ¿verdad? Ese Q1 va a operar en la bomba A, pero también va a operar en la bomba B. Entonces, sumar verticalmente es agarrar el caudal menor y subirlo al caudal mayor, ¿verdad? Es sumar las dos alturas. Entonces, simplemente agarro la altura mayor y la menor, pues nada más la subo encima, ¿verdad? Y ya tengo ese punto. Después, yo supongo que operan a otro caudal. Vamos a suponer que ahora supongo que operan al caudal 2. Y hago lo mismo, ¿verdad? Me monto primero en la curva de la bomba mayor y luego la altura de la bomba menor nada más la subo encima, ¿verdad? Estoy sumando las dos. Y entonces ya voy a tener el arreglo en serie de dos bombas distintas, ¿verdad? Pero ojo, esta curva nada más se va a prolongar hasta el caudal máximo de la bomba menor, ¿verdad? El arreglo en serie ya no puede operar a un caudal mayor que ese porque la bomba menor ya no va a participar, ¿verdad? Entonces, nada más ojo con eso. A una situación similar vimos en bombas en paralelo. Cuando yo tengo una bomba menor y una bomba mayor, la combinación, era la máxima altura posible, era la altura máxima de la bomba menor, ¿verdad? Bueno, pues aquí no es altura, aquí es caudal, ¿verdad? En bombas en paralelo, ¿verdad? Las dos operan a la misma altura, en bombas en serie las dos operan al mismo caudal. Y bueno, pues eso describe esa regla, ¿verdad? Entonces, la altura de operación del arreglo en serie es mayor que las alturas individuales, mientras que el caudal de operación, ¿verdad?, del arreglo en serie es el de la intersección de la curva del arreglo en serie con la curva del sistema, ¿no? Entonces, hacemos algo similar. En el momento que yo decido colocar dos bombas en serie,
En ese momento, yo estoy sumando las curvas verticalmente, ya sea que las dos bombas sean idénticas o sean distintas, pero se suman verticalmente. Y lo que les decía en la clase anterior, ¿cuándo es útil esto? Bueno, imagínense ustedes una situación donde la bomba individual no les dé la curva del sistema, no haga intersección con la curva del sistema. Si ustedes tienen una curva del sistema que demanda mucho y una bomba individual no les da, bueno, pues si ustedes ponen dos bombas individuales en serie, ahora sí que va a haber una intersección, ¿verdad? Entonces, donde bombas individuales no pueden, bombas en serie sí pueden, ¿verdad? No importa que sean iguales o sean distintas, ¿verdad? Igual yo las subo verticalmente y va a haber una intersección donde tal vez individualmente ninguna de las dos pueda. Entonces, en esas situaciones es donde se prefiere utilizar bombas en serie. Cuando las bombas individualmente no logran una intersección, entonces, en serie, ¿verdad? Se puede cumplir con cierta altura requerida. Bueno, entonces, pero bueno, no hemos acabado. Entonces, les decía, ¿cuándo se utilizan bombas en serie? Cuando yo quiero una intersección. La mayoría de los casos es así, cuando yo quiero una intersección, ¿verdad? Donde las bombas individuales no dan. Ahora bien, les recuerdo, cuando normalmente uno no tiene esta ecuación, ¿verdad? Normalmente uno no tiene esta ecuación, uno tiene las ecuaciones individuales. Entonces, una vez que yo decido poner dos bombas en serie, pues se entiende que la suma de las dos parábolas me va a dar la parábola en serie. Y ahora sí, a la hora de hacer la intersección del arreglo en serie o del H del sistema, ¿verdad? Yo voy a operar a cierto caudal, ¿verdad? Pero la altura, fíjense bien, la altura de la intersección, pues no me conviene calcularla todavía porque no tengo la ecuación de la parábola. Se podría calcular, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejercicio. O sea, normalmente en la intersección yo despejaría Q y de ahí sacaría H, ¿verdad? Pero bueno, hay otra manera de sacar el H. Recuerden que las bombas al estar en serie operan al mismo caudal. Entonces, una vez que yo haya la intersección, me fijo en el caudal de intersección. Y con ese caudal de intersección me voy a las curvas individuales. Y en ese caudal de intersección ubico los puntos sobre las curvas individuales, ¿verdad? Y el isocontorno de potencia que pase por ahí, ¿verdad? En el caudal de operación, de intersección, ¿verdad? Esos son los BHP a los que estarían trabajando cada bomba. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque en bombas en serie, las dos trabajan al mismo caudal. Entonces significa que la bomba A trabaja a ese caudal y la bomba B también. Entonces, una vez identificado el caudal de la intersección, bueno, ese caudal es el caudal que van a operar tanto la bomba A como la bomba B. Y nada más me tengo que fijar cuál es el isocontorno de potencia, ¿verdad? De cada bomba, de cada curva individual que corresponde a cada bomba. Y con eso yo ya sé, ¿verdad? A qué potencia está trabajando la bomba A y a qué potencia está trabajando la bomba B. No solo eso, ya en ese punto de intersección, ¿verdad? Del caudal de intersección con cada curva individual, de ahí yo puedo sacar el HB y el HA. Y si yo al HB, ¿verdad? Le sumo su HA, ¿verdad? Si yo este HA se lo subo acá arriba, pues voy a tener el H de intersección, ¿verdad? Porque las alturas se suman. Entonces, bueno, entonces el BHP del arreglo en serie simplemente es la suma de los BHPs individuales. Simplemente en el caudal de intersección me voy a cada curva individual y de ahí saco el BHP correspondiente, ¿verdad? Y si sumo los dos, pues tengo el BHP del arreglo, ¿verdad? Porque si tengo dos en serie, por ejemplo, y cada uno opera cierto BHP, si quiero representar este arreglo como una sola bomba simbólicamente, pues su BHP sería el BHP total, la suma de las parciales, ¿verdad? Entonces, pues el BHP del arreglo es la suma de los BHP parciales. Es el total de potencia que estoy gastando, ¿verdad? Es lo que me va a costar en dinero, ¿verdad? La suma de las cuentas de la luz o de la gasolina, ¿verdad? De las bombas individuales. Y bueno,
Y una vez que ya tengo el BHP total, pues yo construyo lo que es la potencia de entrada, ¿verdad? Que si estamos en sistema inglés, los BHP los convierto a libras pie sobre segundo. Y con el Q de intersección y el H de intersección, ¿verdad? El Q de intersección y el H de intersección, con esos dos datos, junto con la potencia de entrada, ¿verdad? Del arreglo en serie, yo calculo la eficiencia del arreglo en serie. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque lo que queremos nosotros es la intersección, ¿verdad? La intersección en máxima eficiencia, ¿verdad? Porque imagínense que yo tengo un escenario común, es de que yo coloque varias bombas del mismo modelo en serie. Entonces yo puedo tener una bomba en serie, dos bombas en serie, y es más, puedo poner una tercera bomba en serie, ¿verdad? Y entonces ya sumaría verticalmente, ¿verdad? Y tal vez la parábola me quedaría así. Entonces la pregunta es, si yo tengo un H del sistema, pues tal vez no me haga intersección con una sola bomba, tal vez requiera usar dos, pero si la eficiencia no es buena, tal vez utilice tres y tal vez la intersección de la tercera me dé una mejor eficiencia que la de dos en serie. Entonces, por eso es bueno hacer un estudio de eficiencia, porque a veces tú dices, bueno, pues con dos en serie sí la hago, ¿verdad? Sí, pero tal vez la eficiencia no sea buena, habrá que ver con tres en serie si me conviene o no. Entonces, claro, va a ser más potencia total, la cuenta de la luz o de la gasolina va a ser más grande, pero si voy a aprovecharlo de mejor manera, tal vez me convenga, ¿verdad? Me convenga tal vez incrementar, no sé, de alguna manera tengo que estudiar esa posibilidad. Entonces, siempre es bueno, ¿verdad? Después de analizar las condiciones de intersección, siempre es bueno calcular la eficiencia. Como ingeniero, uno tiene que justificar por qué uno va a gastar tanto dinero en comprar dos bombas, por ejemplo, ¿verdad? Uno tiene que justificar el costo, ¿verdad? Si uno escoge algo que no es eficiente, pues uno va a perder su trabajo, uno no está haciendo su trabajo, porque al fin y al cabo uno no quiere ahorrar dinero, todo cuesta, ¿verdad? Entonces, uno no es bien visto, ¿verdad? Que uno esté calculando cosas y gastando más dinero de lo que se debe. Bueno, entonces vamos a ver cómo resolver un problema y otra vez, ahora me dan un sistema, fíjense bien, me dan un sistema donde el H del sistema es, ahora me dan este sistema. ¿Ah? Una instalación hidráulica con este sistema. Y voy a seguir utilizando las bombas Cameron, ¿verdad? Pero ahora vamos a utilizar dos en serie. Entonces la idea es, de hecho en clase ya lo habíamos visto, aquí tenemos el archivo, ¿verdad? Habíamos estado utilizando estas bombas, voy a hacerlo más grande. Habíamos estado utilizando 1170 revoluciones por minuto, la parábola del rodete de 32 pulgadas de diámetro. Entonces, esta es la parábola, ¿verdad? Esta es la parábola. Ahora, en esta parábola estoy diciendo, ¿verdad? Ya sacamos la ecuación de esa parábola. Estamos diciendo que el sistema, fíjense bien, antes del caudal tiene una altura de 500. Entonces, la H del sistema nace en 500. Nacería precisamente aquí. Y la curva iría para arriba. Entonces, esta parábola, con esta de 500, pues prácticamente no hace intersección. Entonces, vamos a utilizar dos bombas de este modelo. Si agarramos dos bombas de este modelo, ¿verdad? Entonces, me va a dar, pues me va a dar algo así, ¿verdad? Me va a dar algo así y ya la intersección va a ocurrir en algún punto, ¿verdad? Porque así como estaba, no había intersección, pero ya sumando dos de estas verticalmente, ¿verdad? Empezarían por ahí de 1000, ¿verdad? Y bueno, ya la suma de las dos parábolas verticales ya harían intersección con el H del sistema, ¿verdad? El H del sistema. Entonces, es lo que buscamos. ¿Cuál es la eficiencia de esa intersección? Vamos a ver. Entonces, en la intersección, si quiero colocar dos bombas en serie, se suman verticalmente. Se suman verticalmente las dos bombas en serie. Las dos bombas en serie van a hacer intersección con el H del sistema. Pero aquí es más fácil plantear el problema, porque si la ecuación de cada bomba es esta,
dos bombas en serie, el H de dos bombas en serie, nada más multiplico el número de bombas en serie por la ecuación de la parábola. Recuerden que esto es H. El H de la bomba es esto. Entonces es 2 veces H. Estoy sumando el H verticalmente, ¿verdad? Es 2 veces H. Entonces ahí está el H de dos bombas en serie. Y el H del sistema, pues es el dato que me dan aquí. Entonces ya estoy igualando, al igualar los dos, estoy haciendo la intersección del H de dos bombas en serie con el H del sistema. Es decir, estoy buscando la intersección de la curva de dos bombas en serie con el H del sistema. A la hora de igualar las dos ecuaciones, voy a hallar el punto de intersección de las dos curvas. Ahora, esto está bien fácil, ¿verdad? Porque ahora este 2 multiplica esto y nada más de aquí tengo que despejar el caudal. Entonces, este negativo lo paso del otro lado, este positivo lo paso a este lado como negativo y despejo el Q cuadrado. Y una vez teniendo el Q cuadrado, despejo Q y me da 16.1 kilogramos por minuto. Ok. Ahora bien, este Q lo puedo meter. Este Q lo puedo meter en dos lados. Lo puedo meter en la fórmula de esta H o en la fórmula de esta H. No importa, porque como es la intersección, me puedo ir sobre esta curva o me puedo ir sobre esta curva. Pero si yo utilizo el Q de intersección, ¿verdad? Que la intersección no está aquí, la intersección ocurre en 16 más o menos. Entonces, más o menos ocurriría como por aquí, ¿verdad? Entonces la curva del H del sistema sería algo así, ¿verdad? La intersección ocurre más o menos en 16. Entonces, de hecho ocurre en 16.1. ¿Ah? Bueno, entonces este 16.1 lo puedo meter en esta ecuación de la parábola, que es la ecuación de dos bombas en serie, o la puedo meter en esta. No importa, si yo meto el Q aquí o lo meto acá, me va a dar lo mismo, porque de hecho estoy diciendo que son iguales. Esta Q es tal que esos dos lados son iguales. Entonces la Q la puedo meter en la ecuación de las dos bombas en serie o la puedo meter en la parábola del sistema. Aquí lo hice de las dos, ¿verdad? Aquí lo puse en el H del sistema, me da 845. La metí aquí también y también me da 845. Entonces en las dos bombas o en el H del sistema, no importa, va a dar lo mismo. Entonces tengo el H del sistema que nace en 500, ¿verdad? Aquí está. Y luego tengo la curva individual que si la subo verticalmente, ¿verdad? La intersección me va a dar ahí en 16.1 y en 845. Y de hecho, si se van aquí, ¿verdad? Más o menos en 16. Sí, aquí no es un buen dibujo, ¿verdad? Aquí no es un buen dibujo. Realmente la parábola es mucho más, aquí lo que pasa es que no dibujé bien la parábola, ¿verdad? Pero aquí me dice que la intersección ocurriría en 800, ¿verdad? Entonces, no, de hecho sería mucho más arriba. Si aquí nace en 500, nacería por acá en 1000, ¿verdad? Entonces estaría bajando no, me estaría bajando más o menos por aquí, ¿verdad? Más o menos así. Estaría bajando más o menos así. Y la intersección, no, todavía la intersección ocurriría más arriba, ocurriría en 800 y feria, ¿verdad? Aquí es 845. Lo que pasa es que ahí ya se me acabó la gráfica, ya no. De hecho, se sale de la gráfica la intersección. Pero bueno, aquí la calculamos, 845. Ahora bien, ya tenemos el 845 y tenemos el caudal de 16.1. Ahora bien, estamos diciendo que son dos en serie, ¿verdad? En serie. Entonces, significa que en serie las dos operan, si esta es una bomba, estas son dos bombas. Pero las dos operan al mismo caudal, que es el caudal de intersección. Las dos operan al mismo caudal. Entonces, vamos a la curva de bomba individual y a ese caudal donde operan las dos, que es el caudal de intersección, ¿verdad? Ahí me fijo en el isocontorno que pasa por esa curva individual a ese caudal. Entonces, 16.1, ¿verdad? En la curva de mi bomba me dice que el BHP es 2050. Vamos a ver si es cierto. Vamos aquí. Aquí ya no me hace falta el dibujo de la parábola, ¿verdad? Yo ya sé que el Q de intersección es 16.1, más o menos por aquí, ¿verdad? Por aquí. Entonces, nada más, 16.1. Entonces, nada más voy a la curva de mi bomba, ¿verdad? Y vemos que estoy por aquí. Entonces, estoy más o menos aquí. Aquí estaría yo. Aquí es el 16.1 en mi curva individual de 32 pulgadas de diámetro a 1170. En este punto,
¿verdad? Yo agarro la perpendicular a los dos isocontornos, ¿verdad? Aquí hay un isocontorno de 2000 y aquí hay un isocontorno de 2500. Entonces nada más agarro la línea perpendicular entre los dos, ¿verdad? Y mido esta distancia. Mido esta distancia y hago una regla de 3 con la distancia total. Y haciendo esa regla de 3 entre esta distancia al punto y la distancia total, de ahí veo que entre 2000 y 2500, esto es 2050. Yo le puse ahí la décima parte, ¿verdad? Le puse la décima parte. Entonces nada más le subí 50, ¿verdad? Nada más le subí 50. Entonces, si esto es la décima parte, de 2000 a 2500, pues esto es 50 nada más. Entonces 2050 es el isocontorno que pasa por ahí. Por ahí pasaría uno va de 2050. Si esto es la décima parte, ¿verdad? Bueno, entonces, 2050, ¿verdad? Pues, algunos podrían decir, no, es 2100, lo que sea, bueno, ok, alrededor de eso, ¿verdad? Tienen que medir con regla, trazar la línea, ¿verdad? Con un transportador, medir con regla, sale. Ahora, son dos bombas en serie. Son dos bombas en serie. Entonces, para dos bombas en serie, obviamente, ¿verdad? Son dos bombas a 2050. Entonces, el total de la regla en serie serían 4100 bhp. Y bueno, entonces ya tenemos los 4100 bhp de la regla en serie y tenemos las condiciones de intersección, ¿verdad? La Q de 16.1. Claro, son kilogalones por minuto, ¿verdad? Hay que convertirlo a pies cúbicos por segundo. Y tenemos el H, que es más o menos de 875, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que calcular la eficiencia. Entonces, la densidad del agua es 1.94 SLUG por pie cúbico. Es el estándar del sistema británico. Después, el caudal es 16.1 kilogalones por minuto, pero esto hay que expresarlo, ¿verdad?, en pies cúbicos por segundo. Cuando ustedes vean este 550 abajo, significa que HP lo están convirtiendo en libras pies sobre segundo. Significa que arriba tiene que estar en pies y en pies cúbicos por segundo. Entonces el caudal está en pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Y ese 16.600 galones por minuto, ¿verdad? 16.1 kilogalones por minuto, ¿verdad? Yo sé que en un pie cúbico hay 7.48 galones y en un minuto 60 segundos. Entonces galón se va con galón, minuto se va con minuto, ¿verdad? Y ya tengo pies cúbicos por segundo. Aquí tengo el factor de conversión, 16.100 se divide entre 7.48 entre 60. Eso se multiplica por la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y eso se multiplica por el H en pies, ¿verdad? Y ahora sí, los HP, al multiplicarlo por 550, se convierte en libras pies sobre segundo. Y ya están las unidades que deberían ser, ¿verdad? ¿Ok? Libras pies sobre segundo. Y bueno, esto me da 0.8397, prácticamente 84%, que es una buena intersección, ¿verdad? Si recordamos el punto de esta bomba Cameron, el punto de máxima eficiencia está en 86%, ¿verdad? Si recuerdan, esta bomba Cameron, 1170 RPM a 32 pulgadas de diámetro, el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Si este es el mayor, ¿verdad? 88 es este punto, luego está 87, pero esa no es la intersección con la curva de mi bomba. Si hubiera un isocontorno de eficiencia, el máximo posible, que apenas lo rozara, ¿verdad?, sería de 86%, ¿verdad? Entonces, el punto de máxima eficiencia de un rodete de 32 pulgadas estaría en 86%. Y vemos que aquí me da 84, ¿verdad? Es una buena eficiencia, estoy cerca del punto de máxima eficiencia. Porque estoy utilizando 2, y al utilizar 2 estoy aprovechando el 84% de cada una, o el 84% total, ¿verdad? Entonces, y es más, hay una manera de verlo. En el caudal de 16.1, ¿verdad? Si yo opero en este caudal, que es el caudal de intersección, ¿verdad? El Q de A más B.
16.1, efectivamente, ¿verdad? ¿Qué hizo contorno pasa por ahí? Bueno, aquí lo dibujé chiboreco, ¿verdad? Pero ¿qué hizo contorno pasaría por ahí? Si esto es 85, por aquí nada más hay que medir esta distancia de 82 a 85 y este sería el del 84 más o menos, ¿verdad? Y efectivamente, cada bomba está operando el 84%. Y si las dos bombas son iguales y las dos operan al 84%, estoy aprovechando el 84% del total, ¿verdad? Que es precisamente lo que me dice la fórmula. Entonces, la fórmula sí concuerda, ¿verdad?, con el isocontorno de eficiencia que pasa por la curva de las bombas individuales en el caudal de operación que le tocaría a cada bomba, ¿verdad? Recuerden que en bombas en serie, el caudal de intersección es el caudal individual. Y efectivamente, el isocontorno que pasa por ahí es el isocontorno del arreglo en serie, de acuerdo a la fórmula. Entonces vemos que la fórmula me refleja qué es lo que le está pasando a cada bomba individualmente, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la clase de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a acabar temprano. Entonces, ahora, vamos a ver si es lo mismo para bombas en paralelo, ya que tenemos tiempo. Si recuerdan la clase anterior, este es el apunte 2.7, la clase anterior es 2.6, vamos a abrirlo. ¿Verdad? El ejercicio que hicimos, recuerden que en bombas en paralelo, operan a la misma altura h. Entonces, en nuestro ejercicio, calculamos nuestra h de intersección. Nuestra h de intersección era 475 prácticamente. Y dijimos que la eficiencia era del 65.3, ¿verdad? Entonces, como las bombas en paralelo operan a la misma h, ¿verdad? Como bombas en paralelo operan a la misma h, entonces nuestro dato de referencia es el h de la intersección. El h de la intersección, ¿verdad? El h de la intersección es el h al que operan las bombas individuales. Entonces, si 475 es el h de intersección, ¿verdad? En las bombas individuales, cada bomba operaría al mismo 475, ¿verdad? Es el mismo h de la intersección. Entonces, si nos vamos al h de la intersección, ¿verdad? Que es 475, más o menos por aquí, es la mitad entre 450 y 500, ¿verdad? 475, ¿verdad? El punto medio más o menos estaría más o menos como por aquí, ¿verdad? Más o menos. Bueno, más abajo, ¿verdad? Tal vez como por aquí, tal vez, algo así. Más o menos como por aquí estaría, ¿verdad? Tendríamos que imprimirlo, ¿verdad? Y con una regla trazarlo. Sería por aquí. Entonces, el isocontorno de eficiencia que pasa por ahí estaría abajo del 65%, 64, 63, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? 64, 63, vamos a ponerle. ¿Y cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? Nos dio 65.3. Ahí como que no cuadró tanto, ¿verdad? Decía 475, 65.3. Entonces, en la gráfica, video con regla, ¿verdad? 475. Aquí me da abajo del 65, ¿verdad? 65 es este. Pero en nuestra curva, ¿verdad? En la curva individual de 475, pues está cerca, ¿verdad? No es exactamente eso. No es exactamente eso. Pero bueno, también es cierto, ¿verdad? Que tal vez el BHP no le dimos el clavo, ¿verdad? Porque recuerden que la eficiencia depende del BHP y el BHP lo estimé como en 1500. Y aquí, el BHP yo puse que estaba aquí. Pero tal vez o sea, el de 1500, yo puse que este era 475, ¿verdad? Y el 475 no estaba exactamente sobre el 1500. Estaba más arriba, ¿verdad? Estaba más arriba. Estamos estimando, ¿verdad? Entonces, si no es 1500, si está más cercano a 2000, o sea, si sube, ¿verdad? Si sube, pues entonces
este número sube. Y si este número sube, entonces este número baja. Entonces la eficiencia sería abajo de 65. Y es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que 475, ¿verdad? Estaría bajito de 65, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre mejor sea el estimado del BHP, mejor va a ser la eficiencia. Ahora, yo aquí lo hice a puro ojo, ¿verdad? Aquí lo hice a puro ojo. El BHP lo saqué en 1500. Estrictamente hablando, no era 1500, ¿verdad? Estrictamente hablando, estaba arribita de 1500. Entonces, obviamente, ¿verdad? Leer datos de gráficas, ¿verdad? Si uno tiene regla a la mano, uno puede tener ligeros errores, ¿verdad? Uno puede, aquí en este caso, ¿verdad? Yo dije 1500, pero no era 1500, estaba arribita de 1500, ¿verdad? Entonces, ese error de alguna manera se ve reflejado en la eficiencia, claro. Me falló por un 2%, ¿verdad? O sea, sí se da una idea como cuánto da, pero realmente uno tendría que ir ahí con regla y ver cuál es la distancia perpendicular, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo en el examen, pues sí doy cierto margen de error, ¿verdad? Si ustedes calculan la eficiencia en base al BHP y el BHP ustedes lo midieron, pues sí doy un margen del más o menos 10% de error, ¿eh? O sea, vamos, a la hora de sacar el BHP, ¿verdad? El BHP sí doy un margen de error del más o menos 10. ¿Por qué? Porque para calcular el BHP, pues tienen que determinar la perpendicular, y no es lo mismo esta perpendicular que esta. Entonces, encontrar una perpendicular entre las dos, pues como que está difícil, tienen que encontrar un punto medio. Y ahí es donde puede haber cierto error, ¿verdad? Entonces, yo siempre doy margen, obviamente siempre doy un margen de tolerancia. Entonces, a la hora de leer el BHP, ¿verdad? Pues, sí doy un margen de error del más o menos 10%, ¿verdad? Claro, en el BHP. Ya en la eficiencia eso se ve reflejado en un más o menos 5%, ¿verdad? O menos, ¿verdad? Realmente no, para un más o menos 10% del BHP, en la eficiencia no se ve, el error ya no es tan grande, es más chiquito, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ya, eso es la clase de hoy. Voy a subir el apunte a la plataforma. Entonces, materiales de clase. Estamos en la unidad 2, hice el apunte 2.7. Ok, entonces, ya para terminar el día de hoy, lo más importante de las últimas dos tareas, de las últimas dos clases, perdón. Estamos hablando de bombas en serie y bombas en paralelo. Cuando hablamos de bombas en paralelo, operan a la misma altura. Eso significa que una vez que ustedes se encuentren la intersección, ¿verdad? La intersección ocurre a la misma H individualmente. En la H de la intersección se van a las curvas individuales y de ahí sacan los BHP. Eso es para paralelo. Cuando hablamos de bombas en serie, las bombas en serie operan al mismo caudal, entonces ahí es al revés. Ahí, una vez que ustedes hayan el H del sistema, buscan la Q de intersección y en esa Q se van a las curvas de bombas individuales y de ahí sacan el BHP, ¿verdad? Y ya al sumarlas tienen el BHP del arreglo. Entonces, para paralelo, la referencia es la altura de intersección, ¿verdad? Para serie, la referencia es el caudal de intersección. Nada más hay que quedarse con eso, ¿verdad? Lo demás está fácil. Este es el mismo procedimiento, ¿verdad? Nada más ver por dónde le entro, si le entro por la altura o le entro por el caudal, ¿verdad? Para las paralelos le entro por la altura, para la serie entro por el caudal. Bueno, entonces, pues esta es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, perfecto. Entonces recuerden, aquí es más fácil plantear el problema, ¿eh? Mucho más fácil a la hora de hacer, a la hora de buscar la intersección. H de bombas en serie igual a H del sistema, pues nada más multiplican el número de bombas en serie por la parábola individual. Y ya tienen el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces aquí es más fácil despejar el, ¿verdad? Bueno, entonces dejo de grabar.